Me falta muy poco. Muy buenas tardes, estamos por comenzar con el curso Introducción a TOBA, Ambiente de Desarrollo. Para eso primero vamos a proceder a crear un proyecto. Vamos a abrir la terminal de root. De todas maneras, más allá de que estamos ingresando como root en un ambiente de desarrollo configurado apropiadamente, no haría falta ingresar con estos privilegios, ¿verdad? Bien, vamos a acceder a la carpeta de TOBA, que en este caso se encuentra instalada en bar www, es donde se instaló en esta versión. Buscamos la carpeta BIM, vemos lo que obtiene, tiene un archivo ejecutable, un SH llamado TOBA. Intentamos ejecutarlo y nos va a indicar que no conoce la sentencia. Para eso entonces vamos a tener que ejecutar previamente el archivo entorno TOBA 2.3 sh o hacer un less para conocer su contenido y básicamente cargar las variables de entorno en el environment, ¿sí? O lo ejecutamos directamente. Vamos a ver si se cargan las variables de entorno. Todavía no, por eso al lado del less. Ahora sí están cargadas las variables de entorno y podemos observarlas aquí, toda instancia. El TOBA-dir, y por supuesto el path aquí, ¿sí? Bien. Una vez que estamos con las variables de entorno cargadas, procedemos a ejecutar TOBA, cuya orden ahora sí va a ser interpretada. Bien, de caso TOBA proyecto, nos va a mostrar un submenú de qué podemos hacer con los proyectos. En este caso vamos a crear uno nuevo. Bien. Vamos a crear un nuevo proyecto con el nombre Agenda. Nos pregunta si deseamos agregar un alias en el TOBA-conf. En este caso le decimos que sí y está creado. Nos pide reiniciar el servidor web para que el alias quede seteado en las variables de Apache. Bien. Bueno, vamos a ir al navegador ahora. Vamos a abrir Firefox, que es el navegador recomendado. Y vamos a ir a la URL localhost, TOBA editor, en este caso la versión 2.3 del TOBA editor. Seleccionamos el proyecto, vemos que está creado el proyecto TOBA Agenda.
Y ahora vamos a proceder a configurar la base de datos. Para eso tendríamos que ir a crear en el pgadmin, que en este caso es la herramienta de administración de base de datos Postgres. Una base de datos llamada agenda, con código en UTF-8, más que suficiente. Vamos a ingresar a la agenda, vamos a ingresar los esquemas y vamos a crear un esquema propio para nuestra agenda. Y en el esquema vamos a comenzar a crear las tablas del modelo de datos de la agenda. Primera tabla va a ser personas, que va a contener una clave primaria. De tipo serial, no. Luego va a tener la descripción de la persona o el apellido y nombre. Este tipo de datos va a ser charter variant o varchar. De 200 caracteres, como not nulo. Vamos a tener atributo nombres, también de tipo charter variant, un poquito más largo por si las dudas. Y vamos a tener un estado de la persona para manejar los posibles bajas que pudiera tener, ¿sí? En este caso lo vamos a hacer de tipo integer. Bueno, como no nulo, el valor por defecto va a ser activo, o sea 1. Y además vamos a agregar una restricción, una constraint llamada pk personas, que va a estar compuesta únicamente del atributo id. Bien, seguido esto vamos a hacer otra tabla que va a ser teléfonos, que va a contener una columna propia de identificación, contener el ID de la persona a la cual corresponde ese teléfono, va a contener el tipo de teléfono, sí. Y va a contener el número de teléfono.
Bien, vamos a ir a crear las constraints. TK teléfonos, perdón, en singular, como buena práctica. Y vamos a hacer la foreign key ID de la tabla teléfono, ID de la tabla personas con ID persona de la tabla teléfono. Bien. Vamos a guardar. Con respecto a la tabla, bien, en el caso de los tipos de teléfono tenemos dos opciones: o lo manejamos vía base de datos o lo manejamos directamente vía hardcodeado, por decirlo de alguna manera. Como los tipos de teléfonos que existen no son muchos, hardcodearlo no va a requerir demasiadas instrumentaciones, ¿sí? Así que vamos a comenzar ahora con el proyecto, ya teniendo la base de datos. Vamos a ir al ambiente de desarrollo. En el ambiente de desarrollo vamos a seleccionar la pestaña datos para configurar la fuente de datos propia de este proyecto, ¿sí? En este caso, el motor que vamos a utilizar es base Postgres, el profile es el localhost, el puerto es el puerto por defecto, el usuario es Postgres. Pero en general yo aconsejo, y de hecho lo vamos a hacer para mantener la costumbre, crear un usuario para el proyecto, ¿sí? Vamos a crear primero un grupo. Ese grupo G-Agenda. ¿Sí? Bueno, ahora efectos de desarrollo, y para no enroscarnos en tiempo en base de datos, que no es el objeto de este presente capítulo, vamos a hacer un usuario agenda con privilegios de superusuario, superback. Bien. Y vamos a decirle a agenda que su patch por defecto va a ser justamente el esquema agenda, ¿sí? Bien. Nunca le asignamos clave, así que vamos a asignarle una. Acá se le vamos a poner agenda. Vamos a seleccionar el esquema para la agenda. En el código vamos a poner Latin One. Vamos a borrar la data. Bien. Una vez que está realizado esto, vamos a intentar previsualizar para que nos solicite la especificación de la previsualización. Le vamos a guardar el punto de acceso por el cual se va a acceder a través del navegador, y el perfil funcional en este caso va a ser administrador. Bien. Tenemos que cerrar el proyecto y volver a abrir para que tome estos cambios, o hacer un refresh, y ya estamos en condiciones de ver el proyecto, ¿sí? Lo que nos está pidiendo acá es que establezcamos los permisos
para el usuario Apache. Para eso vamos a ir al terminal de root, vamos a hacer un show de manera recursiva a este usuario. No es este usuario, ¿no? Bien, con lo cual ya no debería indicarnos más que existen permisos de permiso, salvo que el usuario no haya sido el usuario triple de Apache, sino que el usuario y así es como se hace. Bien, ahora acto seguido vamos a comenzar a crear nuestros módulos de sistema. Tenemos varias opciones para ello. Vamos a empezar por las opciones simples, ¿sí? La primera opción, la primera forma de crear un proyecto es crear una carpeta para alojar el módulo del proyecto. Para eso vamos a crear la carpeta personas, o la carpeta actualizaciones, mejor dicho. La vamos a mostrar en el menú. Y dentro de esta carpeta vamos a hacer una operación básica que va a ser la de gestión de personas. Seleccionamos la tabla y automáticamente nos trae los atributos que posee esta tabla: ID, apellido, nombre y estado. ¿Sí? Y además podemos opcionalmente definirle qué atributos queremos que nos traiga. Bien, a la hora de filtrar datos. En el cuadro tenemos el get que va a utilizar para recuperar los datos, y en formulario, en la pestaña formulario, vamos a separar la selección de la edición a fin de ser más simplista la usabilidad del sistema. Vamos a ir a probar para ver en una primera instancia cómo queda el proyecto, y en este caso podemos hacer la opción de agregar. Como el atributo ID es de tipo serial, es autonumérico, entonces TOBA ya por defecto lo oculta. Tenemos la opción de visualizarlo, incluso de que lo setimos nosotros mismos, pero justamente si en la base de datos seleccionamos de tipo serial para que sea la base de datos que encontré el atributo, no tiene sentido hacer ello. Bien, ahora el apellido vamos a ponerlo a nuestro gran amigo Pereira Pepe, habitué de esta casa, y vemos cómo se van cargando los datos. ¿Sí? Bien, lo que está faltando ahora es comenzar a describir qué fue lo que hizo TOBA en este wizard. Si en este wizard lo que realizó TOBA es, dentro de la carpeta de actualizaciones que habíamos creado previamente, crear una operación. Esa operación iba a contener un conjunto de controladores, en este caso un controlador en particular. Puede tener, ¿no? En este caso tiene un solo controlador, que es el CI, ¿sí? Un controlador de interfaz. Ese controlador de interfaz va a tener varios elementos. Por un lado tiene las pantallas. Las pantallas son un modo de organización visual, justamente, ¿sí? Son distintas pantallas en las cuales vamos a alojar nuestros componentes. Por ejemplo, vemos que en la pantalla de selección tenemos dos componentes: el filtro y el cuadro. Y en la pantalla de edición, el formulario. Bien. Por último tenemos un componente de datos que posee un elemento
que es un datos tabla llamado personas, que es justamente una imagen de la tabla personas de la base de datos. Una imagen que puede ser alterar, esto es un valor por defecto. Bien, si accedemos al CI, en la caja con lápiz vamos a ver las propiedades básicas del CI, como el nombre, el archivo que va a contener a este controlador de interfaz y el nombre de la subclase en PHP de la misma. En el título de interfaz vamos a poder agregarle un título para que aparezca visualmente. El ancho y alto de nuestra pantalla, el tipo de navegación y la posición de la botonera. Bien, para ir conociendo un poco el esquema, para ir conociendo cómo organiza TOBA conjunto de dependencias y componentes, vamos a acceder a la pestaña de dependencias. Vamos a ver que dentro de este CI, dentro de este controlador de interfaz, el cual tiene una identificación propia que es el 2327, posee internamente un cuadro, un datos relación, un filtro y un formulario, ¿sí? A su vez el tipo de objeto al cual está asociado cada uno es descrito en la columna objeto. Bien, tanto el filtro como el formulario heredan propiedades básicas del TOBA y formulario. El datos relación hereda propiedades básicas del TOBA datos relación y el cuadro hereda propiedades básicas del TOBA y cuadro. Bien, cada uno de ellos tiene asignada una denominación y si nosotros necesitamos reutilizar componentes podemos hacerlo desde aquí. Bien, y les decía que las pantallas eran un elemento organizativo y es justamente la funcionalidad que poseen dentro del CI, ¿sí? En este caso, en la pantalla de edición organiza dos elementos, el filtro y el cuadro, y en la pantalla edición el formulario, ¿sí? El layout es a fin de poder realizar una organización visual de esos componentes de manera personalizada. Más adelante describiremos cómo hacerlo. Y después tenemos una pestaña eventos. Bien, en la pestaña eventos vamos a ver, en este caso el wizard creó 4 eventos: el evento agregar, el evento volver, el evento eliminar y el evento guardar, ¿sí? Con sus respectivos nombres de etiqueta y sus respectivas imágenes, ¿sí? En cada una de las columnas datos en botonera, implementación y predeterminado, podemos seleccionar si va a manejar datos, si va a estar vinculado al datos relación, si va a aparecer en la botonera del controlador de interfaz y quién va a estar predeterminado, o sea, si al momento de hacer un enter se va a activar ese botón. No sé si pudieron apreciar cuando estábamos en pantallas, por ejemplo en la pantalla Edit Selección, estaban asociados a eventos del CI. En este caso, el evento agregar está asociado a la pantalla de selección. Si vamos a visualizar la aplicación, vemos que el evento agregar está asociado a la pantalla de edición. Bien, se entiende entonces que tenemos el evento asociado y es el que se muestra en la pantalla de edición, ¿sí? De selección. El evento agregar en la botonera y en la pantalla de edición se visualiza eliminar, guardar y volver. En el caso de eliminar, después ya internamente en el CI vamos a setear lo que aparezca cuando estemos editando un elemento, si no, no tiene sentido. El guardar tiene que aparecer tanto cuando estemos editando como cuando estemos creando uno nuevo, y el volver tiene que aparecer para ambos casos. Entonces si ponemos agregar, nos va a llevar a la pantalla de edición y va a aparecer el evento volver y el evento guardar. No aparece el elemento eliminar porque no tiene sentido en esta ocasión, ¿sí? Ahora si hacemos clic en el evento volver, nos solicita de manera obligatoria que coloquemos los datos. Eso es porque está manejando datos. Si nosotros queremos sacar
esa característica, simplemente le decimos a volver que no maneje datos. Bien. Entonces, nuevamente, si vamos a acceder y ponemos volver, como no maneja datos, no nos va a requerir, ¿sí? Al hablar de manejar datos, hablamos de informarle de que ese elemento es obligatorio. Bien. Entonces estábamos analizando las dependencias. Si vamos a la pantalla selección, vemos el cuadro. Vamos a conocer el cuadro. El cuadro es un componente que permite organizar los datos de forma tabular, o sea, como una tabla. Bien. En sus propiedades básicas posee un nombre, posee un archivo que es la clase, digamos, física dentro del sistema operativo, la subclase que va a ser el nombre de las subclases, y esto va a ser, o sea, se va a utilizar cuando extendamos este componente. Y cuando nos referimos a extendernos, es importante ya tener cierto conocimiento de lo que es la orientación a objetos, porque no nos olvidemos que este es un entorno orientado a objetos, y utiliza la clase toba y cuadro para crear este componente, más allá de que es una instancia. Justamente el cuadro cuadro gestión de personas, es una instancia del componente toba y cuadro. Podemos extenderlo y darle características propias, ¿sí? Comportamiento propio para esta interfaz en particular, y después, si es necesario, reutilizar ese comportamiento propio. Al hablar de extender, hacemos referencia a ello, a darle comportamiento propio. Bien. Título, podemos por ejemplo ponerle listado de personas. Y estos son tres elementos que luego vamos a ver con mayor detalle, que nos indica que cuando nosotros hagamos un evento en el cuadro, dentro de la solapa eventos, cuáles van a ser los atributos que van a enviarse junto con esos eventos, ¿sí? Para después hacer una determinada operación. Estos atributos también son interesantes: si permite ordenar, si permite exportar a Excel, si permite exportar a PDF, y si además va a paginar los resultados, ¿sí? Podemos poner propio o a cargo del SEI. El propio es desarrollarlo de manera directa en el controlador de interfaz, o bien la cantidad de elementos por página. Bien, vamos a poner que muestre la cantidad de registros, la posición de botones, y si queremos que muestre un título, ¿sí? Al no mostrar mensaje vacío, podemos ponerle no contiene datos. Y guardamos. Bien. Y las columnas del cuadro, en este caso tiene apellido, nombres y estado. El estado en este caso, vamos a poner si está activo en realidad. Independientemente de cómo figura en la base de datos, nosotros podemos cambiar el título. Pero este valor, o sea, el nombre de la columna, está dado por un método que está dentro del datos relación, ¿sí? Y también se puede cambiar eso en función del método y de los elementos que devuelva, ¿no? Recordamos que TOBA maneja gran parte del manejo de datos de TOBA es a través de arrays, entonces este va a ser un elemento dentro de un array y se puede modificar también. Bien, acá podemos ver las propiedades de esa columna. Si se puede ordenar o no, si además lo queremos totalizar, si queremos darle una clase propia, un estilo propio, mejor dicho, ¿no? Y si pertenece a un grupo. Utilizar grupo también es interesante a la hora de hacer subcampos, ¿sí? Bien. Por último, los cortes de control. Los cortes de control sirven para agrupar información. No es el caso de esta pequeña agenda. Después quizás, si definimos áreas para esta agenda, que de hecho después lo vamos a hacer, así vamos ampliando y extendiendo las funcionalidades de la agenda, vamos a poder utilizar cortes de control. Bien. Bueno, y por último, los eventos. En este caso, el cuadro posee también eventos, ¿sí? Podemos agregar un conjunto de eventos
indefinidos para que realicen cierta operación. En este caso, como es un cuadro, los eventos van a ir, en la mayoría de los casos, a nivel de fila, ¿sí? En este caso, el evento selección no posee etiqueta porque quedaría medio engorroso. Podemos ponerle, de todas maneras, una etiqueta. Ups, me buscaba. Bien. Ahí está el evento. Recuerden que los eventos son a nivel de fila. Bien. Bueno. Vamos a pasar al formulario, que es otro de los componentes principales de todo. Si queremos conocer los componentes principales, agregar nuevos componentes principales a nuestro controlador de interfaz o a nuestras pantallas, simplemente tildando en este icono podemos añadir un componente. Bien, y ahí están los componentes posibles. Bien. Lo mismo podemos hacer desde aquí. Bien. De todas maneras, estos componentes también los podemos mover en cualquier momento. Todo en ese sentido es muy flexible. Un framework Argento 100%. Bueno, vamos a ver el cuadro. El cuadro también tiene la posibilidad de extenderse, ¿sí? Tiene un nombre. Bien, siempre igual, de todas maneras tiene su identificador propio, con el cual después realmente lo vamos a identificar a través de ese valor. Vamos a seguir, y más aún cuando lo reutilicemos. Bien, podemos extenderlo, podemos cargar un título, podemos definir un ancho propio para el cuadro y podemos definir dónde queremos que estén la botonera. Esta es una botonera propia para el cuadro, ¿sí? Por lo general, por defecto no va a tener ningún evento el cuadro, ¿sí? Pero por ahí si nosotros tenemos... Hay un evento implícito, que es el evento de modificación, que no aparece, ¿sí? Tenemos el layout y tenemos los elementos del cuadro, del formulario, perdón, ¿sí? En este caso, el apellido, los nombres y el estado. Para el caso de los apellidos, o el apellido, el tamaño visual podríamos definirlo de 150 caracteres, tamaño visual máximo de 100 caracteres, y podemos utilizar expresiones regulares a fin de cargar los datos de manera correcta. Este tiene dos niveles de aceptación, uno propio de las propiedades que estamos modificando y otro propio de todo el cuadro, ¿sí? Vamos a aceptar. En caso de nombres, en el caso del estado, vamos a cambiar un elemento de tipo checkbox. Checkbox, valor activado en 1, valor desactivado en 0. Cómo se traduce el valor por defecto en 1.
Queda un poco grosero. Unos 250 píxeles. Unos señores. Ahí va. Bueno. Bueno, cada elemento tiene la opción, o sea, en este caso el formulario tiene la opción de agregar más elementos, ¿sí? Obvio que tiene que estar correspondido con el controlador de interfaz y con el datos tabla para que funcionen, si no sería agregarlos en vano, pero podríamos agregar más elementos. Por ejemplo, hay un elemento que es Si lo agregas ahí, lo tenés que agregar en la base de datos. sí, pero el EF fijo, por ejemplo, perdón, el EF barra divisoria, ese no, es una barra divisoria simplemente, ¿no? Entonces barra 1 le podemos poner. Bien. Entonces ese elemento no va a aparecer no hace falta que esté en la base de datos, bien. Sin embargo, aparece, bien, la barra divisoria. Bueno, después tenemos el componente de datos. Componente de datos, tenemos dos tipos de componentes de datos. Si vamos a datos, vamos a ver de forma detallada todos los componentes, ¿sí? Por un lado tenemos las tablas, además de la fuente que ya hemos visto, tenemos las tablas y las relaciones. Las relaciones agrupan un conjunto de tablas, ¿sí? O un conjunto de tablas, ¿bien? También, o sea, son métodos del lado del datos tabla y del datos relación respectivamente, que pueden extenderse. Bien, de hecho ya vienen extendidas. Por ejemplo, el datos tabla, si le damos ahí hay un elemento PHP porque está extendido. En el datos tabla personas, el wizard creó dos métodos. Por un lado, el método getListado, ¿sí? Que recibe parámetros y que son un conjunto de valores que recibe justamente del formulario filtro, que va a hacer la captura de los datos y es quien va a mostrar en el cuadro la información, ¿sí? Por eso la información del cuadro va a salir de este cele y se va a cargar con lo que esté en este cele, y las restricciones las va a cargar el propio filtro. Bien, si yo por ejemplo en vez de estado vamos a editar y en vez de que haya estado le pongo as activo, bien, lo renombro a ese atributo, obvio que cuando yo vaya al cuadro, la columna esta no va a ser esto, va a ser activo, porque es lo que está devolviendo el datos tabla, bien. De hecho, si yo lo dejo así como está, no va a aparecer nada. No aparece nada porque su valor por defecto es no, por eso aparece no. Si lo cambio a activo, va a aparecer correctamente, porque ya lo reconoce como bien. Por eso este componente de datos es muy importante conocer. Y el método getListado, así como se llama getListado, se podría llamar de cualquier manera, ¿sí? Donde se invoca este elemento, se invoca a la hora de hacer la configuración del cuadro. ¿En dónde? En la programación central del CI, que es la extensión del controlador de interfaz, que es esta, ¿bien? Habíamos visto que el CI pertenecía, estaba dentro de la clase CI gestión de personas, ¿bien? La subclase, mejor dicho. CI gestión de personas. CI gestión de personas. Ese es el nombre que le corresponde, ¿bien? Heredado de toda CI, ¿bien? O extendido, mejor dicho. Bien. El CI tiene varios métodos, ¿sí? Que de hecho pueden visualizarse aquí. Acá se van a visualizar los métodos que posee un CI y que aún no han sido utilizados, ¿bien? Ini, conf, con pantalla selección, evento, pantalla selección, entrada, postconfigurar, evento agregar, evento volver, en JavaScript y en PHP, ¿bien? Estos son los propios, los del cuadro, y los de JavaScript del CI, ¿sí? Pues estos son los eventos del CI.
cuando necesitamos hacer JavaScript de cada uno de estos elementos, lo extendemos directamente de este elemento extendido, ¿sí? Bien. Volviendo al CI, para ir conociéndolo. El CI tiene, por ejemplo, el conf cuadro, ¿sí? Que es cuando aparece el cuadro, cuando se visualiza, cuando se carga el cuadro, ¿sí? Entonces tenemos, cuando hacemos gestión de personas, está la operación inicial, que es la ini. Sí. Después hay un conf de la pantalla, ¿sí? Después hay un conf de este filtro, este formulario filtro, y hay un conf de este cuadro, ¿sí? El conf de ese cuadro es cuando se carga. Y cuando se carga, pregunta: si se ha realizado algún filtro, si se ha establecido algún filtro, si alguno de estos tiene valor y se ha procedido a filtrar. Cuando se carga nuevamente el cuadro, pregunta por esos valores. Bien, pregunta por esos valores. Si tiene valores, justamente invoca al elemento cuadro, al componente cuadro, invoca el método setDato y lo carga con los datos de la tabla que se encuentran en la dependencia llamada datos, ¿sí? Dependencia llamada datos, dependencia llamada datos, ¿sí? La dependencia llamada datos, hay una tabla personas, bien, y esa tabla personas tiene programado un método que se llama getListado, que es justamente el método que vimos acá, getListado, bien. Y si viene con filtros, con valores filtrados, le envía como parámetro esos filtros, que es justamente lo que recibe acá. Estos filtros los recibe como un array, por eso después desglosa el array para obtener los valores, ¿sí? Bien. Si no hay ningún filtro, directamente invoca el método getListado como viene y ejecuta la consulta o los procedimientos que tenga almacenado ese método, ¿no? Que tenga programado ese método. Por ejemplo, acá tenemos el evento cuadro selección, ¿sí? Evento guión bajo, esto es importante de los guiones bajo, porque hace referencia al elemento, ¿sí? Es propio de todo el guión bajo. Evento cuadro selección. Esto está diciendo que hay un evento en el cuadro llamado selección, y de hecho es así, es correcto. Si vamos al cuadro, en eventos hay uno que se llama selección. Entonces, cuando alguien hace clic en el evento cuadro selección, dale guardamarca eso. Bien. ¿Vamos hasta ahí, cabezón? Sí. Buenísimo. A ese evento selección se refiere. ¿Qué hace cuando selecciona? Cuando vos haces clic en el evento selección, envía el conjunto de datos. Esto es un array completo con todos los datos. De hecho, si vos haces, si venimos y utilizamos un printr, que es para imprimir, es una función para imprimir en PHP, print-r, sirve para imprimir array más que nada, ¿sí? Y hacemos printr de datos, vamos a mostrar que envía id igual a 2, envía el array en array, y eso es lo que le está enviando a la dependencia de datos en el método carga. Le envía el id igual a 2, ¿sí? Sí. ¿Cómo sabe? ¿Por qué envía id igual a 2? Porque en el cuadro está configurado que la clave del datos tabla sea id. Si yo hubiese puesto id, coma, apellido, ¿sí? Te voy a mostrar el apellido también. Le va a enviar el apellido también, porque a veces necesitas varios atributos como Claro. para recibir como parámetro. ¿Bien? Entonces también envía el apellido, ¿eh? Recordemos, esto es una herramienta y la herramienta hay que conocerla para después
lograr los objetivos que buscamos, ¿no? Entonces ahí te va mostrando qué funcionalidades podemos obtener. Bien, estábamos analizando el 6. Si yo en la base de datos agrego algo que me faltó, Sí. después me aparece acá, ¿no? Eso lo tenés que agregar vos de mano del cuadro. Por ejemplo, además queríamos agregarle Agregarle otra columna, alguna tabla. No sé qué tal. a otra persona que la estamos Persona, trabajando. agregarle. ¿Sí? Property, columns, add, por ejemplo, domicilio. ¿Sí? Sí. Tipo charter varying de 300 caracteres. ¿Sí? Hay que hacerte valores nulos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Cerrar eso. Ese tilde ahí. No, ese no va a ser. Bien, entonces primero tenemos que ir a datos tabla. Y tenemos dos opciones. O en columna venimos y lo agregamos acá. O la segunda opción es directamente leer metadato. Pum, la ley y ya encontró domicilio. Indefinido, bueno, de tipo carácter le decimos, ¿sí? Guarda. Primer paso. Si le hubiésemos puesto no nulo, ya hubiese generado un error cuando intentásemos usar función. Bien. Porque ahí no lo requeriría. En este caso podemos seguir utilizando la función porque es no nulo y más allá de que esté acá, nos lo va a pedir de manera implícita. Bien. Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la operación. En la operación tenemos que ir al formulario, por ejemplo, primero, y agregar el elemento. Domicilio. ¿Sí? Ahí cómo lo va a llamar. Y por último, tenemos que ir al cuadro para que aparezca, o capaz que en el cuadro no queremos que aparezca. Bien, porque ya es mucha información para un cuadro. Un cuadro por lo general va información resumida. Pero esto ya va a funcionar. Bien. Ajá. Creo que cometí un error al crear el tipo de dato en la base de datos. Es como tipo array, lo creo. Vamos a arreglar eso. Es que ahí está. ¿De qué lado? Acá. No me gusta. Exactamente igual. Domicilio. Al seleccionar este sin querer. Por eso me dijo el tipo de array, no. Tenía que haber mandado un array a la base de datos. No era el objetivo. ¿Sí?
¿sí? No, ya tengo que salir los touch. Bueno. Sí. Conformulario, ¿sí? ¿Cuándo se ejecuta el conformulario? Conformulario, la función conformulario, ves que incluso el wizard fue comentando, digamos, y está bueno un poco cuáles son los métodos del formulario, cuáles los del cuadro. En este caso, como método del formulario, está el conformulario, que es cuando se carga el formulario. Cuando hacemos por acá y nos manda a la pantalla formulario, cuando hacemos por acá y nos manda a agregar, ¿sí? Y de hecho, no sé si viste acá, no te mostré estos métodos. Por ejemplo, es para moverse entre pantallas. Bien. Por ejemplo, al hacer clic en agregar, hace this set pantalla de edición. Entonces lo que hace es moverse la pantalla de edición, nada más. Ni nada menos. Bien. Si yo creo otra pantalla más, por ejemplo, vengo y creo una nueva pantalla nueva. Bien. Y grabo. Voy a añadir 6. Ahí desapareció. Y decirle que en agregar, en vez de que se vaya a edición, se vaya a nueva. Obvio que nueva no tiene ningún componente asociado, así que va a estar vacía. Bien. Entonces vamos a agregar. Nos manda nueva. No tiene nada. Bien. Asociado. ¿Vamos entendiendo un poco? Sí. Buenísimo. Tu cuestión es agarrar un poco de lógica y conocer PHP. Son las dos claves. Entonces lo tenés que dejar. Bien. Pantalla, quería que se vaya a pantalla de edición. Claro. Bien. Volver es un reseteo, pero no es un reseteo, digamos, que borra las cosas, sino resetea lo que está en memoria. ¿Sí? Actualiza. Bien. Dep datos, eliminar todo. Elimina todo lo que está dentro de la dependencia, pero en la dependencia hay un solo elemento vinculado, porque trajo un solo elemento de la base de datos, el que decía el ID. Entonces elimina el que decía el ID. ¿Sí? Fíjate que acá todavía no usamos nada de SQL ni transacciones porque lo está haciendo automáticamente. Cuando pone eliminar todo, internamente el datos tabla tiene un método que hace un delete from tabla, where, atributos igual a tal. ¿Sí? Igual dep datos sincronizar cuando haces guardar. Sincronizar internamente, hace un update o hace un insert y todo lo hace bajo una transacción, o sea, comiteado. ¿Sí? Entonces eso es importante conocer. Bien, y por último hay que conocer que es importante, ¿sí? Estamos hablando del formulario cuando se carga. Cuando se carga pregunta, si la dep dato está cargada, porque significa que vos seleccionaste en un elemento del formulario, seleccionaste acá, Sí. Entonces cuando seleccionaste ahí, cargó, el dep dato lo cargó con ese que seleccionaste, entonces lo que hace es cargar el datos tabla con todos esos datos, ¿sí? O sea, con el ID, o sea, le carga el datos tabla con el ID igual a 1 y trae todos los datos. Perdón, acá. Cuando está cargada, tiene datos, le dice formulario, cargarlo con los datos que están dentro de esta tabla, dentro de este datos tabla. ¿Bien? Sí. De lo contrario, si no está cargada, simplemente quita el botón a eliminar. Claro. Y el formulario ya tiene implícito que aparezca en blanco, no pueden colocar. Bien. Y este es un evento, el evento de modificación que se dispara de manera implícita cuando carguemos el formulario. ¿Sí? Javier, ¿Qué pasa? te necesito.